Vamos a hacer en este video algunos ejemplos del método de nodo. Como siempre, la teoría se queda igual. Lo que vamos a ver es cómo aplicarlo en estos sistemas donde tenemos fuentes que son sinusoidales y resistencia a inductores y capacitores. En este primer problema nos dan este circuito aquí, ¿verdad? Tenemos una fuente de corriente, varios elementos. Nos dicen lo que es la fuente de corriente y nos piden aquí el voltaje en nuestro inductor de 25 microhenries. Lo primero que hacemos, como siempre, es cambiar el circuito de tiempo a fasor. Así que cambiamos la fuente de corriente a un fasor, cambiamos todos los elementos a impedancias. La corriente IG es 5 coseno de 8 por 10 a la 5t, o sea que la magnitud es 5, el ángulo es 0. Y usamos la frecuencia 8 por 10 a las 5 radianes por segundo para entonces calcular las impedancias. La resistencia se queda igual, pero los otros elementos las calculamos. Así que dio menos J10 para el capacitor y J20 para el inductor. Verifiquen que les dé esto. Y entonces, ya que tenemos nuestro circuito, pues ahora podemos aplicar el método de nodo. Este circuito tiene 3 nodos, así que escogemos uno como ground. Así que lo que quedarían son 2 nodos adicionales. Vamos a ponerle nombres V1 y V2. Y como de costumbre, ¿verdad? Todos los fasores lo estoy indicando con una flechita encima. Acuérdense, en el examen tienen que hacer esto, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre un número que es un escalar y un número que es un fasor. Tienen que identificar los fasores. Esto más adelante también va a ayudar a reducir los problemas. Por eso es que es un requisito escribirlo así. Entonces, el nodo 1 aquí arriba pues une 1, 2, 3, 4 elementos, así que va a ser una suma de 4 corrientes, así que sería la corriente que entra aquí menos IG, que sabemos lo que es, así que menos negativo 5 con ángulo de 0. La corriente bajando por el capacitor sería V1 entre menos J10. La corriente bajando por la resistencia sería V1 entre 20 y la corriente pasando de izquierda a derecha por la resistencia de 12 ohms pues sería V1 menos V2 entre 12. Y esto sería entonces la primera ecuación, la suma de las corrientes en el nodo 1. En el nodo 2, pues, el nodo 2 solamente une dos elementos, así que va a ser una suma de 2 corrientes, V2 menos V1 entre 12 más V2 entre J20 igual a 0. Y esto sería la segunda ecuación. Como saben, una vez que escribimos las ecuaciones, ¿verdad? Circuito ya se acabó y ahora es cuestión de álgebra para calcular lo que son los voltajes. En este problema en específico, lo que nos piden es V0, o sea que solamente nos piden el voltaje en el inductor, lo que en este caso sería lo que hemos llamado V2. Así que V1 no hay que calcularlo, solamente hay que calcular V2 en este problema. Pero cogemos las ecuaciones y hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes. Por ejemplo, si cogemos la primera ecuación, ¿verdad? Agrupamos todos los términos de V1, agrupamos luego todos los términos de V2 y llevamos lo que no es ni V1 ni V2 al otro lado de la ecuación. Así que, ¿verdad? Hay 3 términos de V1, un término de V2, llevamos al 5 del otro lado, ¿verdad? Y esto es negativo 5 con ángulo de 0. Y claro, 5 con un ángulo de 0 es simplemente 5, así que lo he escrito así. Y entonces, ¿cómo simplificamos? Bueno, igual que cuando teníamos resistencia, yo prefiero multiplicar por un número para no trabajar con fracciones, así que voy a multiplicar ahora por 60 para que me dé esta ecuación aquí. Y entonces sumando los términos, 3 más 5 me da 8, J6. Y así que tendremos esta simplificación para la primera ecuación. Si cogemos la segunda ecuación y la simplificamos, agrupamos los términos de V1, V2,
¿verdad? Hay un término de V1, dos términos de V2. Y de nuevo, multiplicando por 60, me da esta ecuación aquí. Verifiquen que le dé el mismo resultado. Y una vez que tenemos eso, pues podemos escribir nuestras ecuaciones en forma matricial. Y aunque este paso no es esencial, ayuda, ¿verdad?, a eliminar errores. Como comenté, lo único que estamos calculando aquí es V2, así que, ¿verdad?, no tenemos que calcular todas las deltas en el método de Kramer. Calculamos delta y delta 2, pero delta 1 no lo necesitamos porque no vamos a calcular V1. Así que calculamos la determinante de esta matriz aquí, 8 más J6, ¿verdad? La determinante es 8 más J6 por 5 menos J3 menos negativo 5 por negativo 5, que sería esto aquí. Luego haciendo las multiplicaciones, 8 más J6 multiplicado por 5 más J3, da 58 más J6. Y esto lo he hecho en forma rectangular, no en forma polar, porque, ¿verdad?, vamos a seguir sumando aquí. Esta multiplicación yo podría haber cambiado estos números a forma polar y haberlas multiplicado, pero aquí las estoy dejando en forma rectangular. Entonces, simplificando daría 33 más J6. Para calcular delta 2, pues cogemos y sustituimos la segunda columna de la matriz con 300 y 0. Así que sería 8 más J6 por 0 menos 300 por negativo 5, que da 1500. Así que V2, que es delta 2 entre delta, así que sería 1500 entre 33 más J6, que una vez lo podemos simplificar a 44.72 con un ángulo de negativo 0.3. Esto es bien típico, ¿verdad? Todos los fasores, todos los voltajes y corrientes, nosotros las queremos escribir normalmente en forma polar. Y una vez que tenemos esto, podemos sacar V0, ¿verdad? Yo sé que V0 es simplemente V2. Y como lo tengo en fasor, lo puedo cambiar fácilmente a tiempo, ¿verdad? La magnitud del coseno sería 44.72. La frecuencia es la misma de arriba. Y el ángulo sería negativo 10.3. Vamos a ir a otro problema. ¿Verdad? Vamos a ver el circuito que hemos visto en un montón de configuraciones. En este problema nos piden la corriente en el inductor, o sea que nos piden la corriente aquí arriba. Y lo vamos a resolver usando el método de nodo. Este circuito ya está dado en el dominio de fasor, así que aquí no hay que cambiar nada. Esto es lo típico, ¿verdad? Como había comentado antes, los primeros problemas nos lo van a dar en tiempo para que nosotros los cambiemos, pero el cambio es tan mecánico que esto, una vez que uno lo hace 2 o 3 veces, ya ni lo piden. Así que, ¿verdad?, este circuito tiene 1, 2, 3, 4 nodos, así que hay que escoger uno de los nodos como el nodo de referencia y entonces darle nombre a los otros nodos. Aquí hay 2 fuentes de voltaje. No importa qué nodo nosotros escojamos, una de esas fuentes no va a estar conectada a ella, así que en este circuito vamos a tener que hacer un supernodo. Así que cogiendo el nodo abajo del nodo de referencia y diciendo nodo 1, nodo 2 y nodo 3, ¿verdad? Esto sería... entonces, también como nos están pidiendo la corriente en el inductor, yo le di nombre y le di una dirección de referencia para luego calcularlo. Entonces, en el nodo 1, ¿verdad?, el voltaje V1, el voltaje positivo en el nodo 1, negativo en ground. Lo sabemos por inspección, ¿verdad? El voltaje, ya hay una fuente de voltaje entre el nodo 1 y ground, así que eso nos restringe ese voltaje a ser 10 con un ángulo de 0. Ahora, los nodos 2 y 3 están separados por una fuente de voltaje, así que estos 2 nodos las unimos en un supernodo. Y entonces hay 4 corrientes saliendo de ese supernodo, ¿verdad? Este y el que sube para arriba. Así que hacemos la suma de corrientes, ¿verdad? Sería V2 menos V1 entre 5, V2 entre 20.
Esta corriente subiendo sería V3 menos V1 entre J10 y la corriente bajando sería V3 entre menos J10. Y ya sería, ¿verdad?, nuestra ecuación de sumas de corrientes en ese nodo. Claro que tenemos dos desconocidos aquí, así que falta la otra ecuación, ¿verdad? Así que miramos aquí el lado positivo es en este lado, así que V2 menos V3 es 5 con un ángulo de 90 grados. Así que, vamos a empezar a simplificar nuestras ecuaciones. Cogemos la ecuación del supernodo, agrupamos los términos de V2, de V3. Esto podemos eliminar las fracciones aquí multiplicando por 20, así que multiplico por 20 y me da esta ecuación. Ahora cuando empezamos a simplificar, ¿verdad?, una vez que multiplicamos por 20 aquí, ¿verdad?, esto nos daría 5. Ahora el término de V3 se cancela, ¿verdad?, nos da 0. Así que tenemos entonces que 5V2 es 40 menos J20. Así que resolviendo para V2, ¿verdad?, sería 8 menos J4. Así que tenemos lo que es V2 en este caso, en este problema, sin tener que bregar con matrices. Y entonces V3 pues sería V2 menos esto, menos J5, así que sería 8 menos J9. Así que tenemos V2 y V3. Lo que nos piden en este problema era la corriente en el inductor, lo que yo llamé IL. IL sería V1 menos V3 entre J10. Así que sería V1 menos V3 entre J10. Y si sustituyendo lo que es V1, sustituyendo lo que es V3 entre J10, esto simplifica 2 más J9 entre J10, simplificamos a esto, o sea que es 0.992 con un ángulo de negativo 12.53 amperes. Y aquí acabamos entonces para este problema. Vamos a ir a otro. Y en este problema nos piden varias cosas. Nos piden las corrientes IA, IB, IC, ID y E. Todas estas corrientes que están identificadas aquí, las queremos calcular. Nos dicen que VA es 50 seno de 10 a la 6t, VB también está definido. Claro, tiene que tener la misma frecuencia, pero con amplitudes y ángulos distintos. Así que cambiamos los voltajes a fasor. Claro, como esto es un seno, lo tenemos que cambiar a coseno antes de cambiarlo a fasor. Nos dan estos fasores. Y entonces, ¿verdad?, cuando estamos usando el método de nodo o el método de malla, pero en este caso el método de nodo, nos están pidiendo un montón de corrientes. Pues nos olvidamos de lo que nos piden. Aplicamos el método de nodo. Una vez que tenemos los voltajes de nodo, entonces volvemos para atrás y encontramos todos los desconocidos que nos están pidiendo. Así que vamos a ignorar todo lo que nos piden por el momento. Y vamos a aplicar el método de nodo. De nuevo, este circuito tiene 4 nodos, igual que el de arriba. Si escojo el de abajo como el nodo de referencia, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Entonces el nodo 1 de nuevo, puedo escribir el voltaje ya por inspección, 50 con un ángulo de menos 90. El nodo 3 también lo puedo escribir por inspección, ¿verdad? Este voltaje es positivo en el nodo 3, negativo en ground. Vemos que la polaridad de la fuente está invertida, así que V3 sería menos 25 con un ángulo de 90. Y en el nodo 2 sí hay que hacer una suma de corrientes, ¿verdad? Esta corriente del nodo 2 al nodo 1 pues sería V2 menos V1 entre menos J10. La corriente bajando sería V2 entre 10. Y la corriente hacia la derecha sería V2 menos V3
entre 10. Así que sustituimos, ¿verdad? En este problema V1 y V3 son conocidos, así que el único desconocido es V2. Así que en este problema, ¿verdad? Despejamos para V2. Hagan esto ustedes, ¿verdad? Podemos aquí multiplicar por 10 para eliminar los denominadores. Y nos da que V2 es 50 menos J25 entre 2 más J. Y aquí he convertido estos números en forma rectangular, en números en forma polar, para entonces dividirlos, ¿verdad? 55 entre 2 y menos 26.56 menos 26.57 me da negativo 53. Aquí lo escribí, aunque lo hice aquí usando números en forma polar, también pude haberlo hecho usando números en forma rectangular, ¿verdad? Siempre si tengo esta fracción, para eliminarlo o para simplificarlo, puedo multiplicar por el conjugado del denominador, ¿verdad? 2 más j multiplicado por 2 menos j me daría 5. En el numerador, multiplicando estos dos números, me daría 75 menos j10. Y entonces dividiendo por 5 me daría simplemente 15 menos J20. No lo dejamos en forma rectangular. Como esto es un fasor, siempre lo cambiamos a forma polar. Ahora, ya que tengo todos los voltajes, ahora podemos ir y empezar a calcular corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, IC. IC es la corriente aquí arriba, así que sería V1 menos V3 entre J10. Sustituyendo los valores me da que es negativo 2.5 y D es esta corriente aquí, así que sería V1 menos V2 entre menos J10. Este término aquí, sustituyendo los voltajes, da 3 más J 1.5 y similar para las otras corrientes, ¿verdad? IA. ¿Dónde está IA? IA es esta corriente aquí. Ahora, no podemos usar, ¿verdad? La ecuación de impedancias, ¿verdad? No podemos usar la ley de Ohms para calcular IA. Yo tendría que hacer una suma de corrientes en este nodo, ¿verdad? IC más ID más IA es igual a 0, o sea que IA es negativo IC menos ID. Y sustituyendo IC e ID me da esto aquí. La corriente IE pues simplemente sería V2 entre 10, que me da esto acá. Y para terminar, IB, ¿verdad? De nuevo podemos hacer una suma de corrientes aquí o una suma de corrientes aquí. Esta corriente no lo he calculado todavía, o sea que probablemente yo quisiera hacer una suma de corrientes en ground. Así que IB es IA más IE. Así que sustituyendo IA, sustituyendo IE, me daría este número acá. Así que estos serían los resultados de todas las corrientes que nos piden en este problema.